Un cordial saludo y qué bueno que podemos estar otra vez conectados a través de nuestro canal para llegar hasta ustedes con otro estudio, otro capítulo, otra parte más de este proceso que estamos haciendo del Evangelio de Mateo. Así es que una cordial bienvenida y un saludo a la distancia. También mi deseo pues que todos estén muy bien en casa o en el lugar donde quiera que se encuentren. Y vamos hoy a continuar en el capítulo 9, la segunda parte, desde el verso 18 en adelante. Así es que vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de estar en este lugar y de poder tener también este momento para estudiar tu palabra. Gracias por guardar nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos sustentas, Señor, en medio aún de los peligros, de los riesgos. Señor, guarda nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y maravilloso, Señor. Te honramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Espíritu de Dios. Queremos contar contigo, con tu guía y con tu dirección y que tú puedas hablarnos a través de tu palabra en esta hora. Nos disponemos en el nombre de Jesús para escuchar tu voz. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 9 de Mateo en el verso 18. La historia que nos registra allí es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta historia también la encontramos en el capítulo 5 de Marcos, del verso 21 en adelante, y en el capítulo 8 de Lucas, desde el verso 40 en adelante. Dice la palabra aquí en Mateo 9, 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En el texto paralelo, como ya dijimos al comienzo, Marcos y Lucas hacen también el registro de esta historia. Y en el texto paralelo de Marcos y de Lucas menciona el nombre de este personaje que nos dice aquí esta historia. Vino un hombre principal y se postró ante él. En los dos evangelios nos habla, en Mateo, en Marcos y Lucas, nos habla que es un principal de la sinagoga que se llama Jairo. Entonces ese es el nombre del personaje que tenemos en esta historia. Entonces allí está Jairo, que era el principal de la sinagoga. Mateo lo omite. Ya creo que en algunas otras oportunidades hemos conversado respecto a esto, que Mateo omite ciertas cosas porque no se está centrando en ciertos detalles, sino en lo que quiere mostrar del Señor. Entonces él está haciendo énfasis en esos milagros, porque recordemos que Mateo lo que pretendía era mostrar a Jesús como el Mesías, el Rey. Entonces, para mostrar al Mesías, pues lo está mostrando con los milagros y todas aquellas cosas que él está haciendo, porque prácticamente está hablándole al pueblo judío. Entonces, Jairo, siendo principal de la sinagoga, por consiguiente, si era principal de la sinagoga, nos habla de un liderazgo dentro de la sinagoga, una persona que tenía alguna representación allí. Y algo importante para destacar es que nos dice aquí la palabra de Dios que él se postró ante el Señor. Leamos el verso 18. Vino un hombre principal, que es Jairo, y se postró ante él. Entonces, ¿por qué destacamos esto? Porque Jairo está reconociendo a Jesús como el Mesías. Jairo está reconociendo a Jesús como el Dios, como el Rey. Porque recuerden que el pueblo judío rechazó al Señor. Entonces,
este Jairo, cuando se está inclinando, y además el hecho de acudir a Jesús con la petición que acude, pues por supuesto que confiaba y sabía y entendía que Jesús era el Mesías. Algo similar también como pasa en el Evangelio de Juan con la historia de Nicodemo también, que era un principal y va a buscar a Jesús. Entonces, este es un gesto que nos demuestra que este hombre de una u otra manera estaba creyendo en Jesús. Inclusive va contra todas las oposiciones que podía presentársele, porque iba a ser criticado por los judíos e inclusive podía ser expulsado de la sinagoga. Recordemos que Jesús fue rechazado por el pueblo judío y nunca lo reconocieron. Por eso la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero veamos la siguiente cita que nos habla un poco de este asunto que les estoy mencionando, de cómo hubiera podido ser expulsado de la sinagoga este hombre Jairo. Veamos Juan, capítulo 9, versos 17 al 23. Dice la palabra: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y noten lo que dice acá en el verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Quiero que notemos entonces cómo este Jairo, siendo un principal, no está allí con este tipo de pretextos o de limitaciones. No le importó, no le interesó, sino va al Señor porque de una u otra manera creyó que Jesús era el Mesías, a pesar de ser parte de esta sinagoga. Entonces este hombre está allí angustiado, volviendo a nuestra historia, Jairo, está angustiado por su hija y eso nos lo deja ver la actitud con la que él llega allí ante el Señor. Y en el texto paralelo, Marcos menciona que su hija está agonizando. Marcos y Lucas lo mencionan de esa manera, que estaba muy enferma su hija. Aquí, sin embargo, cuando él viene, dice: mi hija está muerta. Y Jairo le pide al Señor que vaya y le ponga las manos a su hija para que su hija pueda vivir. Entonces, esto nos da muestras también de esa fe que tenía este hombre. Él, si vino a Jesús, pues tenía la seguridad, tenía la confianza de que el Señor Jesús podría sanar a su hija, podía hacer algo por ella. Y aquí entonces encontramos a él viniéndole a decir al Señor. Y aquí una cosa importante, y es con qué actitud acudimos nosotros al Señor, porque esto también es una lección para nuestras vidas. Cuando acudimos al Señor, creemos en lo que estamos anhelando, en lo que estamos deseando, estamos confiados en que Dios va a obrar. ¿Confiamos en eso? Porque es muy importante que nosotros podamos tener esa confianza de lo que Dios puede hacer y quiere hacer también, porque no solamente que Él puede, sino que además Él quiere obrar en nuestras vidas.
Pero usted debe acudir al Señor, usted debe acudir a Jesús con fe, creyendo que Él es el Todopoderoso y que siempre está dispuesto no solamente a escucharnos, sino también a intervenir conforme a su perfecta voluntad. Él quiere obrar en nuestras vidas y Él tiene el poder suficiente. Y luego nos dice entonces en el verso 19, la respuesta que le da el Señor Jesús a la petición que Él hace. Y noten lo que dice el verso 19, dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Noten que la respuesta del Señor fue inmediata. Enseguida el Señor se dirige hacia la casa de Jairo, se va con Jairo para que puedan atender y orar por su hija. Pero en ese momento, cuando el Señor Jesús se dispone a salir hacia ese lugar, viene algo que le interrumpe. El Señor se ve allí interrumpido por algo que nos narra la historia en el verso 20. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Quiero aclarar, en las otras versiones o en las otras, desde la perspectiva de Marcos y de Lucas, nos habla que allí el Señor estaba en una multitud, había mucha gente siguiéndole, y en medio de esa multitud aparece esta mujer. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Este es otro acto de fe también de esta mujer. Esta mujer llevaba 12 años con esta enfermedad. Marcos nos dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía acudiendo a los médicos, pero sin tener ningún resultado satisfactorio. Por el contrario, dice que cada día estaba peor. Había gastado su dinero, su tiempo, su vida, 12 años en esta situación de médico en médico sin poder tener una solución. Y cuando esta mujer escucha hablar de Jesús, ella buscó la manera de acercarse a Él con el pensamiento y con la actitud de decir, si solo le toco el borde de su manto, voy a poder ser sana. Pero ella buscó esa manera de llegar a donde estaba Jesús. En su mente tenía la idea que con el hecho de tocar ese manto iba a ser sana. Mis amados, esto se llama fe. Esta mujer que nos narra acá la historia, una mujer de fe, una mujer que confió y que fue con seguridad al Señor. Ella escuchó hablar de Jesús. Por supuesto, en ese tiempo Jesús se iba haciendo famoso, la gente iba reconociendo, la gente iba hablando de lo que Jesús estaba haciendo. Y así tenemos nosotros que acudir al Señor. Creo que hemos escuchado hablar de Jesús, creo que tenemos la palabra de Dios y sabemos qué es lo que nos dice respecto a quién es Jesús y qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Pero así tenemos que acudir al Señor, sin dudar. Por eso la expresión de Jesús en el siguiente verso 22, dice allí, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija. Tu fe, si quieren subraya ahí en su Biblia, tu fe te ha salvado. Esta palabra salvado viene de la expresión más de sanar que de salvación del alma, sino de la sanidad del cuerpo. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Tal vez usted esté pasando por alguna situación difícil. Tal vez lleve tiempo, tal vez lleve años en alguna situación compleja, difícil. Y tal vez ha mirado opciones y ha buscado maneras de solucionarlo sin tener ninguna respuesta positiva, sin lograr éxito en eso. Pero yo quiero decirle hoy que así como esta mujer, el Señor Jesús puede obrar
Usted tiene que buscar al Señor Jesús para que Él pueda dar esa respuesta. Él quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y estoy seguro que en el caso que usted tenga en este momento, también quiere obrar. Solo si lo permitimos, solo si tenemos fe, solo si confiamos en que Él es poderoso para hacer estas cosas, solo si nuestra confianza está en Él. Pero Él quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero es importante que acudamos a Él con fe, con esa fe puesta en ese poder sobrenatural que solo viene de parte de Él. Él es el Todopoderoso y no hay nada que Dios no pueda hacer. Así es que no importa cuál es la situación por la que usted esté pasando, lo importante es acudir al Señor. Y continuando en nuestro estudio, en el relato de Marcos nos menciona que mientras Jesús aún hablaba con esta mujer y allí en esta relación que estaba teniendo, que se había detenido, dice, vinieron de la casa de Jairo a decirle que su hija había muerto, que no molestara más al Señor. Marcos capítulo 5, en el verso 35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces Jesús está escuchando allí, Él está en el asunto de esta sanidad que acaba de suceder con esta mujer del flujo de sangre, pero igual Jesús está muy atento, Él estaba muy consciente de la tarea que iba a emprender. Y Jesús escucha y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y se dispone luego avanzar hacia la casa de Jairo, donde la niña estaba, que ya prácticamente había muerto. Y dice de Mateo 9, desde el verso 23 en adelante, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces, este alboroto que nos menciona aquí en el verso 23, era algo normal en un funeral, en estas condiciones del Medio Oriente. Esto era la manera en cómo ellos hacían un luto respecto a una persona que había fallecido. Y por eso aquí nos dice del alboroto, no era que estuvieran en una fiesta, sino ese alboroto porque tocaban flautas y este tipo de cosas que hacían allí. Entonces cuando Jesús llegó a la casa, allí se encuentra con que nadie creía que Él podía resucitar a la niña. Fijemos cómo la palabra nos dice allí que la gente estaba prácticamente burlándose en el verso 24 y se burlaban de Él. Entonces el Señor hace que todos salgan. Entonces ellos no creían, las personas que estaban allí acompañando, no creían que Jesús podía resucitar. Recordemos que la mayoría del pueblo judío pues nunca tomó la decisión por Cristo, no reconocieron a Cristo como el Salvador. Entonces, para ellos pues simplemente era algo que no valía la pena y por eso sus burlas. Ellos no pensaron que la niña iba a resucitar. Dijeron, ya la niña está muerta, no hay nada que hacer. Y nosotros no podemos pretender conseguir algo del Señor si no tenemos fe. Si cuando oramos desconfiados y tal vez de una vez cavilando en nuestra cabeza de qué manera vamos a solucionarlo. Tal vez como que oramos por si de pronto,
Pero así no funciona. Tenemos que confiar, tenemos que creer. Y creer es tener esa confianza total. La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. La fe nos dice que, la Biblia también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros no tenemos fe, si no confiamos, si no descansamos en Dios, si no esperamos en Dios, ¿para qué acudimos a Dios? ¿Para qué nos arrodillamos a orar? Y sabe que muchas personas no oran precisamente por eso, porque no tienen fe y no piensan que en ese momento de oración, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos o el tiempo que sea, tal vez es un tiempo perdido y es mejor, pues como que, ¿para qué perder ese tiempo y aprovecharlo buscando solucionarlo? Y por eso muchas personas no oran. Y esta es la actitud con que estas personas que estaban allí en la casa estaban, y por eso el Señor dice, yo no quiero aquí personas faltas de fe, salgan más bien. Y entró el Señor allí. Entonces, por eso es importante que tengamos y le pongamos mucha atención a lo que el Señor le dijo a Jairo cuando le llevaron la noticia y estando a distancia aún de donde estaba su hija. Él le dice, no temas, cree solamente. Y eso es lo único que Dios pide de nosotros. Eso es lo único que Dios pide de usted, que le crea. Usted solamente necesita activar la fe, usted solo necesita creer. Dios se encarga de lo demás, pero usted debe hacer la primera parte, que es creer. Necesitamos creer, que usted le crea al Señor, que usted confíe en Él plenamente, que no se deje llenar de temor, porque sabe que muchas veces el temor es lo que nos limita también. Por eso el Señor le dice allí a una de las expresiones que usa es, no temas. Porque muchas veces cuando estamos frente a una situación complicada, difícil, lo primero que viene es el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y empezamos a generar un temor en nuestras vidas. Y por eso el Señor lo primero que le dice a Jairo es, no temas. Entonces, lo importante y es no se deje llenar de temor, porque el temor nos neutraliza, nos paraliza, nos limita. Necesitamos confiar, necesitamos descansar en el Señor. No siga luchando en sus propias fuerzas, no se desgaste más corriendo de un lado para otro. Ponga su confianza en el Señor, porque Dios va a obrar. El salmista en el Salmo 37, verso 4 y 5 dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Es un precioso salmo que nos ayuda a entender cómo nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, que nosotros podamos descansar totalmente. Muy bien, y ahora viene, por supuesto que allí termina esta parte donde el Señor trae esa sanidad a esta niña. La niña es sanada y viene luego, también dice finalmente, cuando la gente había, verso 25, cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y aquí pasamos a otro episodio, y es 2 ciegos que reciben la vista. Verso 27 en adelante, recordemos que estamos en Mateo capítulo 9. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Noten la pregunta que les hace el Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? Si quieren ustedes allá en su Biblia también lo pueden subrayar, ponerle color, lo que quieran para que entiendan lo que el Señor está preguntando. Fíjense cómo vez tras vez encontramos aquí hablando de fe. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa.
Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Como hemos venido observando del capítulo 8 y este capítulo 9, que también estamos terminando hoy, cada persona que vino al Señor no regresó igual. Obtuvieron una respuesta de parte del Señor. Vieron la mano de Dios en sus vidas. Y así pasa, mis amados, cada que usted y yo vamos al Señor, créame que usted no va a regresar con las manos vacías. Si usted va con fe y confiado, el Señor siempre tendrá una respuesta. Y aquí Mateo nos presenta a dos ciegos que van tras Jesús pidiendo que tenga misericordia de ellos, que les sane, que les restaure su vista. Y la pregunta entonces, ya retomando nuestro estudio, dice la pregunta que les hace el Señor es: ¿creéis que puedo hacer esto? Note que hay una insistencia en cada uno de estos milagros que el Señor realizó. Y es necesario creer. Usted no va a poder ver a Dios obrando en su vida si usted no cree. Necesitamos fe. Necesitamos confiar y creer que Dios lo va a poder hacer. Entonces, aquí Mateo nos está mostrando este nuevo milagro. Y por supuesto, como ya lo dijimos antes, él omite muchos detalles que Marcos y Lucas sí tuvieron en cuenta, por el énfasis que Mateo quería hacer de cómo quería presentar a Jesús como el Mesías, como el Rey. Y volviendo a la pregunta que les hace el Señor a los ciegos, le dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Y yo no sé cuál sea la situación por la cual usted está pasando, pero quiero decirle que esta mi pregunta también es para usted. Hoy el Señor también le está haciendo esta misma pregunta. ¿Usted cree que el Señor puede hacer algo? ¿El Señor puede obrar en esto que usted está pasando, en esa situación? La respuesta de los ciegos, sin vacilación, fue: sí, Señor. Ellos no lo dudaron. Ellos acudieron al Señor y acudieron con esa confianza, con esa fe, con esa seguridad. Y cuando el Señor les pregunta, ellos no dudaron, dijeron de una vez: sí, Señor. Y el Señor por eso les responde: conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero fíjense que lo que les dice el Señor es: conforme a vuestra fe. Es importante que nosotros podamos creer. Insisto en esto, note la respuesta del Señor. Esto quiere decir que no depende del Señor, sino de su fe. No depende del Señor. ¿Qué respuesta le va a dar al Señor? La pregunta también es para usted hoy. ¿Usted cree que el Señor puede hacer esto? ¿Esa situación por la que usted está pasando? ¿Usted cree que Dios puede intervenir? ¿Usted cree que Dios puede obrar en eso? No sé cuál sea. Una situación de enfermedad, una situación de economía, una situación de depresión, una situación sentimental, emocional, una adicción. No sé qué sea la situación. Pero lo único que les sé decir con certeza y es que así como el Señor le respondió a ellos cuando ellos dijeron: sí creo, el Señor les dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Pues yo quiero decirle igual, y es la respuesta del Señor también para su vida: conforme a su fe, va el Señor a obrar en aquel asunto, en aquella situación. Entonces, esa es la pregunta. ¿Usted cree que Dios puede intervenir en esa situación? Si tal vez usted está dudando, usted necesita crecer en la fe. Usted necesita madurar. Y la única manera de poder crecer en la fe, si es que ese es el problema suyo, si es el problema de fe, necesita tomarse tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pase ese tiempo. La Biblia nos habla
que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se va a alimentar en nuestras vidas en la medida en que nosotros leemos la palabra de Dios, en la medida en que nosotros vamos conociendo sus promesas, en que vamos atesorando esa palabra en nuestros corazones. Entonces, en esa medida, nosotros podemos confiar y crecemos en la fe. Estos hombres pudieron ver el milagro, estos ciegos que vinieron al Señor, pudieron ver el milagro en sus vidas porque le creyeron al Señor. Acudieron a Él confiados, acudieron con la seguridad de que Dios podía obrar en ellos. Y esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener. ¿Con qué seguridad acudimos al Señor? No hay problema tan grande que Dios no pueda solucionar. No hay circunstancia tan difícil que Dios no pueda actuar por encima de esa circunstancia. Así es que no tenemos que dudar, sino confiar en lo que Dios puede hacer. Y luego viene otra historia también allí que nos relaciona, y es un mudo habla desde el verso 32 en adelante. Dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces aquí el Señor, luego que había sanado a los ciegos, dice que le trajeron este mudo endemoniado. Esto nos muestra también aquí con claridad lo apretado de la agenda de Jesús. Fíjense que ha venido de milagro tras milagro. Lo llama Jairo para que vaya a que sane a su hija. Y luego ya va en camino y esta mujer del flujo viene y le toca el manto, el Señor se detiene, la sana, se va para donde Jairo. Y luego viene también estos hombres ciegos a pedir de Dios el milagro, y luego ahora se aparece este mudo endemoniado. Entonces el Señor estaba en esa agenda diaria, ese intenso trabajo que el Señor tenía, y era prácticamente algo cotidiano para el Señor. Y así también tiene que ser nuestro trabajo en el Señor, nuestra disposición a servir al Señor, cada día poder hacer la obra y servir al Señor. Y siempre la gente corría al Señor mientras Él caminaba por las calles, en los diferentes lugares a donde Él se desplazaba. Allí la gente con necesidades corría a Él por un milagro. Y apenas realizaba uno, ya otro estaba listo para pedir al Señor que interviniera también en su vida. Mateo nos dice entonces que le trajeron un mudo endemoniado. En este caso, el Señor Jesús expulsa al demonio y pudo hablar. Ese demonio le impedía que este hombre pudiera hablar. Y dice el verso 33, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Este hombre, después de que el Señor reprende ese demonio que le estaba allí perturbando, pudo hablar. Por eso tenemos miles de razones para que nosotros podamos confiar plenamente en el poder que hay en el Señor. Tenemos que confiar que Dios tiene poder y que Él puede actuar en cualquier situación que sea. Si notamos aquí vienen situaciones diferentes. A una la resucita, a otra la sana del flujo de sangre, a otro le sana de la ceguera, ahora este es liberado de esa situación y puede hablar. En el libro en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 4, dice la palabra del Señor, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor Jesús que el enemigo que tenemos. Jesús está por encima y por eso es que tenemos que confiar. ¿Hay algo en su vida que le está deteniendo, que le está dominando, que le está neutralizando en su vida, le está paralizando, que le impide avanzar en su vida espiritual? ¿Hay algo que le está deteniendo, que le está estorbando en su
en su deseo de buscar a Dios, pues quiero decirle que solo necesita venir a Jesús para que Él le haga libre. La palabra de Dios nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este hombre vino a Jesús también, no podía hablar, un demonio le tenía allí y este hombre pudo hablar. Este hombre fue libre. No importa cuál sea la situación, si el enemigo lo tiene preso de algún vicio, de alguna situación, el Señor le puede liberar. Pero usted tiene que venir al Señor con fe. Y viene la última parte que nos habla el capítulo 9 y dice en mi Biblia: la mies es mucha, que está desde el verso 35 en adelante. Dice el verso 35 en adelante: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Cuando habla aquí de las sinagogas de ellos, se refiere a las sinagogas de los judíos. Recuerden que los judíos, su práctica en el judaísmo, pues precisamente era reunirse en sinagogas, donde ellos hacían sus reuniones, donde aprendían y donde se edificaban. Y allí dice el Señor que recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Eso fue lo que el Señor Jesús estuvo haciendo todo el tiempo, predicando y sanando, restaurando, atendiendo cada una de las situaciones que se le venían presentando. Dice: y toda dolencia en el pueblo. Y verso 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque aquí una cosa importante, y cómo el Señor, multitudes lo seguían, y donde quiera que él iba veía estas multitudes y veía esos corazones que prácticamente estaban mal direccionados, porque había un pueblo judío que les estaba hablando precisamente en contra de él, que no creyeran en Jesús. Había sido anunciado ese Mesías, pero ellos nunca vieron a Jesús como ese Mesías. Entonces Jesús está diciendo, claro, todos estos líderes judíos, pues que eran los que debían estar pastoreando y dirigiendo a estas ovejas, les estaban direccionando de una manera equivocada. Y por eso es la compasión del Señor. Y por eso dice: tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en esa misma condición hoy están miles y miles de personas que fueron enseñados en una religión, fueron orientados de una manera incorrecta desde de generación en generación, por tradición, han crecido en una religión y están ignorantes de la palabra de Dios, no conocen a Jesús. Y fue lo que pasó acá. Y así estaban estas personas, pero el Señor está allí en esa compasión y es también ese llamado para nosotros, que tenemos que tener compasión por todas esas personas que están a nuestro alrededor, que no conocen de Cristo, que tienen una idea que alguien les dijo, que alguien les habló, pero no se han dado cuenta y ellos todavía no son conscientes de que hay un Jesús que está vivo, que sana, que salva, que restaura, que libera. No conocen a ese Jesús. Están ciegos. Y como el Señor Jesús también tuvo que decir en alguna oportunidad a todo este pueblo judío, ciegos y guía de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a dar al abismo. Qué importante que nosotros entendamos que somos llamados a ser luz, somos llamados a ser la sal en este tiempo para toda esta gente que hoy están dispersas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, porque van a unos lugares o reciben ciertas doctrinas, pero totalmente equivocadas, totalmente incorrectas. En el verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta frase se utiliza para expresar que hay mucho trabajo por hacer, cuando el Señor les está diciendo que la mies es mucha. Hay mucho por hacer, pero pocas personas para realizarlo. Por eso dice la segunda parte: más los obreros pocos.
En el contexto bíblico aquí se refiere a la gran cantidad de personas que necesitan ser evangelizadas, la gran cantidad de personas que necesitan que se les predique la palabra, que necesitan conocer de Jesús. Hay miles y miles de personas. La mies es mucha, es mucho el trabajo que hay que hacer. Son muchas las personas que necesitan escuchar que alguien les hable de Cristo, que necesitan ser evangelizados. Pero hay escasez de obreros, de personas que quieran servir al Señor, de que estén dispuestos a compartirle al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, a su familiar, a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hermano, a su tío, a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y termina el verso 38 diciendo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es la oración todos los días que nosotros hacemos y que usted también tiene que empezar a hacer. Primero, disponerse usted para servir al Señor, pero también que se pueda unir en oración para que más personas se dispongan a compartirle a alguien, que podamos hablar, que podamos decirle a otro que necesitamos de Jesús. Y más en este tiempo, mis amados, no me cansaré de advertirles y de rogarles y de insistirles en que estamos en los tiempos finales. En cualquier momento puede el Señor venir por nosotros. No sé cuántos sintieron hoy el temblor, hacia el mediodía, un fuerte temblor. Yo estaba en un piso alto de un edificio y la verdad fue terrible, fue un movimiento tremendo. Pero así como pasó esto, hubiera podido suceder una catástrofe, hubiera podido suceder algo peor, hubiera sido algo tal vez que lamentar. Pero no podemos esperar que sucedan estas cosas para tal vez decir que tenemos que predicar la palabra. Prediquemos en la medida en que podamos. Instemos a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Es tiempo de que prediquemos su palabra. Así es que vamos a orar. Y en esta oración vamos a aprovechar también para decir al Señor que envíe obreros a su mies. Señor, te damos gracias. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra, de estudiarla, Señor. Ayúdanos para que, Señor, cada día quede tan clara en nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, cumplirla, Señor, ponerla por obra, podamos aplicar cada lección que aprendemos, Señor, y que vayamos entendiendo cada día ese propósito y ese plan con el que tú viniste a esta tierra. Pero también, Señor, te pedimos que envíes obreros, que dispongas personas, que pongas en el corazón de las personas para que prediquemos tu palabra, Señor. Que venga ese fuego de tu Espíritu, Señor, ese poder de tu Santo Espíritu. Como dice allí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, que podamos tener esa disposición en nuestros corazones para poder predicar tu palabra, esa llenura de tu Espíritu, Señor, para que nos dé ese poder y esa unción de compartir tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.